Capítulo 8. Superando obstáculos. Debes estar preparado para encontrar obstáculos en tu camino hacia el éxito. De hecho, cuando no hay ningún obstáculo, podrás inmediatamente comenzar a sospechar si realmente estás en el camino correcto. Verdad. El camino a todo gran destino, meta o logro frecuentemente se halla sembrado de minas. No es de extrañar que la Biblia claramente te advierte que no debes extrañarte si te encuentras con estas barreras, pero también te dice que las atravesarás con oración, fe y coraje, concentrándote en tu meta y el logro de tu éxito. Sí, porque los obstáculos, barreras, contrariedades vendrán, pero regocíjate porque Dios ya las ha tenido en cuenta para tu victoria. Te lo repito, regocíjate. Nehemías no fue inmune a estos obstáculos. Apenas fue a implementar su visión, sus enemigos se alzaron contra él. No solamente una o dos veces, sino que comenzaron al principio y también esperaron por él en cada vuelta. Luchó con las contrariedades hasta el completamiento de su proyecto. Y no eran solamente enemigos comunes, sino que aquellos que estaban decididos a destruir totalmente el sueño y al soñador. Escucha a Nehemías. Cuando llegué a los gobernantes de la provincia al oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres a caballo para protegerme. Pero cuando Sanballat, el joronita, y Tobías, el oficial amonita, supieron de mi llegada, se enojaron mucho de que alguien haya venido a ayudar a Israel. Nehemías, capítulo 2, versículo 10. Tobías y Sanballat. Sí, los enemigos Tobías y Sanballat se enojaron porque alguien vino a ayudar al pueblo de Dios. De hecho, la Biblia califica su sentimiento. Dice que estaban muy enojados. Escucha. Cada visión, proyecto, misión que da Dios, especialmente cuando sea para ayudar a la gente, atrae siempre la ira del enemigo. Y toda visión tiene sus propios Tobías y Sanballat. Si estás llevando a cabo una visión y no has recibido oposición del enemigo, entonces controla adecuadamente si esa visión en particular es realmente de Dios. Todo proyecto divino debe ser atacado por el enemigo. Y puedo rápidamente contarte por qué. Es porque todo cumplimiento del proyecto de Dios es un vaciamiento del reino de Satanás, y también le recuerda a él de su peor derrota. Entonces, él lucha con los proyectos de Dios para destruirlos a todos con sus armas. Quiero decir todos, y los tuyos no serán la excepción. Tobías y Sanballat estaban muy enojados de que Nehemías viniera a reconstruir las murallas destruidas y la ciudad de Jerusalén. Como dije, cada visión tiene sus propios Tobías y Sanballat. Pueden ser espirituales o materiales, pero sea cual sea la manera en que se manifiesten, lo más importante es que provienen de una fuente: Satanás. Satanás es el archienemigo de Dios y del hombre. Aun cuando veas manifestaciones externas, la persona detrás de todo eso sigue siendo Satanás, el demonio. Sí, ya sea que vengan en contra de tu matrimonio, en contra de tu negocio, tu ministerio, tu familia, tu salud, tus visiones, tu alegría, etc. Todas provienen de él. Él odia a Dios y al hombre. Se apasionará y siempre atacará sus proyectos. Así que cualquier otra vez que te enfrentes con contrariedades, por favor, mira más allá del agente humano y ve al planificador maestro. Y lo primero que debes hacer es reprenderlo y atarlo. Luego abordar el aspecto humano y material. Gracias a Dios que Nehemías hizo justamente eso y triunfó. Ahora, interesantemente encontramos estos diversos momentos de oposición a nuestro éxito en la experiencia de Nehemías y queremos comentarlos uno tras otro. ¿Lo haremos? Ok, vamos. Enojo. Los enemigos estaban enojados con la visión y determinación de Nehemías de tratar de reconstruir la ciudad en ruinas. Es de esperar la ira de los enemigos en cualquier momento que trates de avanzar hacia tu destino o visión. Ellos quieren que retrocedas y no que avances. Quieren que permanezcas como estás
o a lo sumo, que estés al mismo nivel que ellos. Cualquier movimiento que quieras hacer hacia tu prosperidad ciertamente los enojará. Las personas naturalmente no alientan a otros a superarlas y frecuentemente se manifiestan como ira y envidia en ellos. Observa cuando José le contó a sus hermanos sobre sus sueños. Ellos lo odiaron y trataron de matarlo a él y a sus sueños. Recuerda lo que dijeron cuando José se acercó a ellos en Dotán. Allí viene el soñador. Vamos, asesinémoslo y echémoslo a un pozo profundo. Podemos decirle a nuestro padre que un animal salvaje lo devoró. Luego veremos qué sucede con todos sus sueños. Génesis, capítulo 37, versículo 19 al 20. ¿Oíste eso? Gracias a Dios que el hermano Rubén fue divinamente ubicado para salvarlo. De lo contrario, hubieran asesinado a José en ese bosque. ¿Y cuál era el problema? Sus sueños. Sus sueños de convertirse en un hombre exitoso encendieron la ira y los celos de sus hermanos. Y ahora estaba por hacerse una metamorfosis a conspiración, asesinato y encubrimiento. Tu visión puede enojar a tus enemigos y estos pueden llegar muy lejos para detenerte. Ten cuidado y ora. Gracias a Dios que Nehemías y José sobrevivieron a esto. Algunas personas no lo lograron. Hay personas que fueron eliminadas inmediatamente luego de anunciar sus visiones. También observa a Jesús de niño. Él escapó de la muerte por poco, milagrosamente, cuando los Reyes Magos anunciaron a Herodes que habían visto la estrella del nuevo rey de los judíos. Dios tuvo que realizar increíbles maniobras para salvar a Jesús de la ira de Herodes. Herodes hizo de todo para liberarse de Jesús y al fracasar, inmediatamente ordenó la masacre de miles de niños inocentes dentro y en los alrededores de Belén, a la espera de eliminar a Jesús. No hay límites para lo que la ira y los celos pueden lograr. Definitivamente, las personas se enojarán por tu visión y nunca sabrás de algunas. Ya vendrán a ti con una sorpresa. Ora. Sé valiente y continúa. Burla. De todo proyecto otorgado por Dios, Satán se burla. Sí, dije Satán porque él es en verdad la persona detrás de todo. La burla puede ser muy dolorosa y frustrante. De hecho, hasta a Jesús no le resultó fácil cuando fue ridiculizado. Las mismas personas a la vez que vino a salvar, lo ridiculizaron en cualquier esquina. Lo llamaron usurpador, falso, rey de los demonios, mentiroso, impostor, engañador. Y aún en la cruz, uno de los ladrones que estaba crucificado a su costado se burló de él. Gracias a Dios, él permaneció en oración, concentrado, comprometido con su visión, la cual era salvar a la humanidad. Eso es justamente lo que debes hacer cuando se mofan de ti. Debes permanecer orando, concentrado y comprometido con tu visión. No hay gran destino ni gran visión exitosa que no hayan sufrido burla. Y a veces te ponen en ridículo desde lugares inesperados o hasta que creías confiables. Pero si permaneces concentrado, todas las personas que se mofan de ti definitivamente volverán a alabarte y regocijarse contigo cuando triunfes. Algunos hasta vendrán a ti buscando ayuda, como los hermanos de José. Éxito es la palabra ganadora. Y también debes recordar que la misma gente que mató y se burló de Jesús mientras estaba colgado en la cruz, casi de inmediato comenzó a alabarlo cuando vieron los grandes signos luego de que Él entregara su espíritu. Escucha esto. Luego Jesús, dando un fuerte grito, entregó su espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rompieron. El centurión romano y los otros soldados presentes en la crucifixión se aterrorizaron por el terremoto y todo lo que había sucedido. Dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículos del 50 al 54.
¿Oíste eso? Las mismas personas, la misma boca, el mismo lugar, simplemente en cuestión de unos pocos minutos por haber visto las dimensiones sobrenaturales. Ellos comenzaron a reconocer a ese hombre como el Hijo de Dios. Así son los hombres para contigo. Aquellos que te persiguieron, se burlaron de ti y trabajaron en tu contra, muy pronto comenzarán a alabar a Dios contigo. Pero debes tener coraje y luchar para llevar todo a un final exitoso. Sé fuerte y concéntrate. Cuando se enteraron de la visión de Nehemías para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén, destruida y quemada, se enojaron y cuando vieron que efectivamente había comenzado el trabajo, se burlaron. ¡Escúchalos! Sanbalat se enojó mucho cuando supo que estábamos reconstruyendo la muralla. Se llenó de ira y se burló de los judíos, diciendo frente a sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿Qué creen que están haciendo estos pobres y débiles judíos? ¿Piensan que van a poder construir la muralla en un día porque ofrezcan suficientes sacrificios? Miren esas piedras carbonizadas que están sacando de la basura para usarlas nuevamente. Tobías el amonita, que estaba de pie junto a él, remarcó: esa muralla de piedras colapsará hasta si un zorro camina sobre ella. Nehemías, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Verdadera burla. ¿Y has notado algo aquí? Primero estaban enojados, luego pasaron a la ira y más tarde se pusieron furiosos. Calificación progresiva. Lo mismo sucedió con su número. Primero estaban Tobías y Sanbalat, luego se les unieron Gesem el árabe, y luego se hicieron una multitud. A veces la oposición puede aumentar, pero eso no debe desalentarte. Él, que está contigo, el único que te ha dado la visión, es más grande que todos los opositores que podrían llegar a reunirse en tu contra. La respuesta de Nehemías a los burladores fue que el Dios del cielo los ayudaría a completar la visión. Y él lo hizo. Alabemos a Dios. Y nuevamente oró. La oración es la clave. Escúchalo. Luego oré así: escúchanos, oh Dios nuestro, porque se están burlando de nosotros. Que su mofa recaiga sobre sus cabezas y que ellos mismos resulten cautivos en tierras extranjeras. No ignores su culpa, no borres sus pecados, ya que han provocado tu ira aquí en presencia de los constructores. Nehemías, capítulo 4, versículo 4 al 5. Él confiaba tanto en la oración y en Dios. En cada momento oraba, en cada contrariedad y desafío, él oraba. Oración, oración, oración. Compra mis libros Power of Midnight Prayer, El poder de la oración de medianoche, y Prayer of Josaphat, la oración de Josafat, para lograr el espíritu de oración. Es muy importante. Nehemías oró su visión para que fuera fructífera. Oró para que sus enemigos salieran de su camino. Oró para lograr el favor de Dios sobre el hombre y sobre su proyecto. Debes orar y orar nuevamente si de verdad quieres ser un éxito, rehusándose a ayudar. Mientras te esfuerzas por triunfar, hay gente que no se opondrá a ti abiertamente, pero tampoco te ayudarán. Nehemías también pasó por eso. La gente de Tecoa ayudó con el trabajo, pero sus líderes se rehusaron a hacerlo. Por ejemplo, fueron esas personas las que repararon la sección frente a la gran torre que se alza y la muralla de Ofel, pero sus líderes permanecieron a distancia. ¿Por qué? Podría haber muchas razones. Algunas personas tal vez no te ayuden porque no creen ya sea en ti o en tus sueños. Otras pueden estar celosos, envidiosos o pueden estar alojando cosas reales o irreales en sus corazones en tu contra. Gracias a Dios que la gente de Tecoa desafió a sus líderes a unirse al trabajo de Dios. Que tu lealtad a cualquier hombre o grupo de personas no te prive de la oportunidad de cumplir con la voluntad de Dios. Tu primera lealtad y amor deberían ser siempre a Dios, a su pueblo y su obra.
Veamos a un gran pueblo. Luego vino el pueblo de Tecoa, aunque sus líderes se rehusaron a ayudar. Nehemías, capítulo 3, versículo 5. Luchan contra nosotros. Ahora, cuando todo lo anterior fracasó, estos hombres decididos y desesperados comenzaron a hacer planes para luchar contra Nehemías y sus obreros. Estaban enojados porque ese hombre se rehusaba a desilusionarse. Los enemigos pueden enojarse a veces contigo y tus sueños. Es verdad, odian cuando tienes las agallas para seguir adelante frente a una oposición extrema. Sí, Dios ha abierto la puerta para ti, pero las Escrituras también advierten que habrá muchos adversarios. Y mira eso, te he dicho que los enemigos aumentarán día tras día. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, amonitas y asoditas se enteraron de que la obra continuaba y que las grietas de las murallas se estaban reparando, se enfurecieron. Todos ellos hicieron planes para venir a pelear contra Jerusalén y traer la confusión. Pero oramos a nuestro Dios y vigilamos la ciudad día y noche para protegernos. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: «Antes de que sepan lo que pasa, nos lanzaremos contra ellos y los mataremos a ellos y pondremos fin a su trabajo». Los judíos que vivían cerca del enemigo vinieron a contarnos una y otra vez: «Vendrán de todas direcciones a atacarnos». Nehemías, capítulo 4, versículos del 7 al 9, versículos del 11 al 12. Debes ver la realización de tu diseño como una guerra, y como sucede en toda guerra, habrá muchas batallas y campos de batalla. Los enemigos de tu sueño seguramente vendrán a pelear física, psicológica y espiritualmente. A veces, si fallan con una forma, recurrirán a otra. Por ejemplo, si intentan detenerte espiritualmente y fallan, se manifestarán físicamente. O si intentan físicamente y tú los desafías, entonces pueden utilizar medios espirituales. Pero el objetivo es el mismo: detenerte a ti y tu visión. Planearon invadir a Nehemías y sus obreros, causar confusión y detener la obra en Jerusalén. Planearon atacar en todas direcciones. A veces nuestros opositores vienen de todas direcciones. La meta es siempre rodearnos y no dejar espacio para que escapemos. Pero el Señor creará para nosotros un camino de escape y de victoria. Deberíamos decir como David: «De repente escaparemos como un pájaro de la trampa del cazador». Ellos han visto al inesperado progreso de los judíos y se enojaron. La misma vieja estrategia del mismo zorro viejo. El enemigo no está feliz de que todavía estés marchando después de todo lo que te arrojaron. Sí, después de todo por lo que hemos pasado. Escaparemos. Ya hemos escapado. Pero ¿qué hizo Nehemías? Primero, oró. Luego ubicó seguridad suficiente para protegerse él y los obreros día y noche. Esto es también lo que debes hacer tú. Debes orar siempre. Cuando oras, Dios desplazará a tus enemigos y también desbaratará sus malvados planes contra tu visión. Siempre debes intentar lo más que puedas, tanto material como espiritualmente, de ponerte a salvo a ti, tus obreros y la visión. Se han enojado contigo por causa de la visión. Si la abandonas hoy, todas estas hostilidades materiales y espirituales automáticamente cesarán. Pero que Dios no lo permita. Debemos llevar a cabo el llamado de Dios en nuestra vida. Tu visión es tu vida y no puedes sacrificarla por contrariedades o intimidaciones de tu enemigo. Esto es importante y debes hacerlo de noche y de día. Debes estar permanentemente, eternamente alerta. Intimidación, conspiración, seducción y engaño. Cuando los planes de derrotar a Nehemías y su visión también fallaron, los enemigos intentaron seducirlo y dañarlo, también de ponerlo en contra de Dios pecando contra él. Hasta contrataron a alguien para que le diera una falsa profecía para engañarlo. De hecho, estaban realmente desesperados para destruir la obra y al obrero.
pero ninguna conspiración puede detener tu visión porque éste viene de arriba. Pero Nehemías dijo dos cosas muy importantes que quisiera que consideraras antes de continuar. O tal vez leamos antes de que yo comente. Cuando Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos supieron que había terminado de construir la muralla y de que no quedaban grietas, aunque todavía no habíamos colocado las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje para que me encuentre con ellos en uno de los poblados del valle de Ono. Pero comprendí que intentaban hacerme daño, así que les respondí enviándoles este mensaje. Estoy ocupado en una obra importante. No puedo detenerme para ir a encontrarme con ustedes. Me enviaron el mismo mensaje 4 veces y cada vez les di la misma respuesta. Nehemías, capítulo 6, versículo 1 al 4. Más tarde fui a visitar a Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que estaba confinado en su casa. Él dijo: encontrémonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas. Tus enemigos vendrán a matarte esta noche. Pero le respondí: ¿un hombre como yo va a huir del peligro? ¿Un hombre como yo entraría al templo para salvar su vida? No, no lo haré. Comprendí entonces que Dios no había hablado a través de él, sino que había dicho este profeta contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Esperaban intimidarme y hacerme pecar al aspecto de seguridad. Luego podrían acusarme y desacreditarme. Recuerda, oh Dios mío, todas las maldades que Tobías y Sanbalat han hecho. Y recuerda a Noadía, la profetisa, y todos los profetas como ella que han tratado de intimidarme. Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 14. Primero intentaron seducirlo para alejarlo de su tarea, y él se rehusó. Dijo que 4 veces le enviaron el mensaje y 4 veces les dio la misma respuesta. ¡Grandioso! Algunos hombres son realmente disciplinados. Debes estar preparado para decir no al enemigo tantas veces como éste venga a seducirte para alejarte de tu visión. Tu visión es tu vida, como hemos dicho ya, y no debes quedar comprometido de ninguna manera con ellos. Aprende a decir que no cuando sea necesario. Cuando se trata de distraerte de tu visión, por favor, di un gran no. En esas 2 oportunidades intentaron seducir a Nehemías para que abandonara su visión, y por esa visión él dijo que no, y también dijo que él comprendió. ¿Viste eso? Antes del primer incidente, comprendió que estaban tramando hacerle daño. Luego, ante el segundo, comprendió que Dios no había hablado a Semaías, sino que éste fue comprado por los enemigos para seducirlo para que pecara contra Dios. ¡Jesucristo! Nehemías estaba muy bien preparado física, mental, emocional y espiritualmente. Percibió que fue el Espíritu de Dios quien le hacía estar alerta y de todos los planes e intenciones ocultas de estos traicioneros. Realmente necesitamos esta unción para hacer realidad lo que Dios nos ha destinado a lograr. Debes poder ver, describir más allá de lo material, de lo inmediato y del valor superficial el mensaje. Debes ver más allá de lo que se te dice y más allá del engaño humano para poder estar alerta de las intenciones de las personas y del enemigo. La palabra aquí es discernimiento, y debes pedir a Dios la plenitud de tu espíritu. A veces la diferencia entre la prosperidad y tu fracaso, tu victoria y tu derrota, es simplemente la capacidad de ver más allá para discernir. Siempre he visto a Dios sacándome de lo que podría haber sido un terrible caos, peligro o destrucción. A veces de malas inversiones e incluso y trampas del enemigo. Uno de los mayores regalos de esta vida es el don del discernimiento. De hecho, te puede guiar hasta el punto de decisiones sobre inversiones. Recuerdo que una vez estaba cometiendo un error que me costaría la vida, y yo no lo sabía. Aún era portador de un sueño. Se me ocultó hasta haberme comprometido en el proyecto. Pero Dios, en su infinita misericordia, usó este espíritu de discernimiento para que me retractara. De hecho, estaba casi muerto,
Imagina cuando la gente ya estaba viendo que te sacaban de la morgue en sus visiones. Gracias a Dios por esta liberación. Cuando no llevas a Dios contigo, pagas un alto precio por eso. Que Dios nos ayude. Pídele a Dios su espíritu de discernimiento para que permanezca siempre sobre ti y siempre recurre al Señor. Se manifiesta de diferentes maneras. Viene de acuerdo a la acción del Espíritu de Dios en ti. Puede venir a través de sueños, visiones, manifestaciones internas, voz suave y calmada y la palabra de Dios. Y también a través de eventos y acciones y también como advertencias directas de otras personas. Nehemías escapó a todas las burlas del enemigo porque estaba cerca de Dios y tenía su espíritu sobre él. Siempre puedo discernir las intenciones ocultas del enemigo. Resiste todo intento de seducirte para que te alejes de tu visión. Sé sabio. Déjate guiar por el Espíritu. Ahora, brevemente veamos algunos grandes hombres que fueron seducidos por el enemigo y se alejaron de sus visiones y los evidentes precios tan caros que pagaron por su descuido. Sansón fue seducido para alejarse. Sansón el Grande fue seducido por el enemigo. Este era un hombre cuya llegada fue anunciada por los ángeles aún antes de que lo concibiera su madre. Tenía una gran misión que era la de liberar totalmente a su pueblo de la esclavitud terrible de los filisteos. Fue fiel a la visión y tuvo éxito hasta que decidió ser descuidado. Fue en contra de la palabra de Dios, contra la cultura de su pueblo y el consejo de su progenitor de no casarse con alguien del campamento enemigo. Y antes de que pudiera enterarse había sido rasurado, debilitado, cegado, humillado y derrotado. Estas son las cosas por las que pasamos cuando somos descuidados con respecto a la palabra de Dios o nuestra tarea. Ahora, este mismo Sansón que derribaba los pórticos de sus enemigos, los mataba por millares, mataba leones con sus propias manos y estaba destinado a liberar a su pueblo, se halló cegado, encadenado y en prisión. Gracias a la mujer filistea Dalila que fue usada para seducirlo para el mal. Los enemigos intentaron todas las demás opciones y fallaron. Entonces decidieron sacar ventaja de su debilidad por las mujeres y destruirlo. Sansón pagó muy caro este error y oro para que nunca cometas un error como ese, en el nombre de Jesús. El enemigo siempre busca un camino a través de nuestra debilidad para seducirnos y alejarnos de nuestras visiones, de nuestra misión, del favor y protección de Dios. Si amas el dinero, Él utilizará el dinero. Si amas a las mujeres, Él usará a las mujeres. Y si amas el prestigio y el orgullo, también los usará para alejarte. ¿Cuál es tu debilidad? Ciérrala, ten cuidado, sé sabio, disciplinado, concéntrate. David. Con seguridad, David fue uno de los hombres más grandes, más favorecidos y más poderosos que puedas encontrar en tu Biblia y en la historia. Pero también tuvo el sabor del dolor, la venganza y el remordimiento que siguen cuando algunos se permiten ser seducidos y alejados. Él fue seducido y alejado de su misión y gloria por el pecado de la inmoralidad. Mientras otros reyes estaban ocupados en sus tareas, yendo a la guerra, David se quedó andando por allí. Pronto sería seducido al pecado y las consecuencias son incontables. De hecho, hasta ahora Israel sigue sufriendo por ese descuido singular. Este es uno de los acontecimientos más tristes de la Biblia, vivido por uno de los hombres más favorecidos. ¡Que Dios nos ayude! La primavera siguiente, en el momento del año en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita a destruir a los amonitas. En el proceso sitiaron la ciudad de Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Una noche, tarde, David salió de su lecho luego de tomar una siesta y fue a caminar por la terraza del palacio. Mientras observaba la ciudad, vio a una mujer de inusual belleza tomando un baño. Envió a alguien a averiguar quién era ella y le dijeron: «Ella es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita». Luego David mandó a buscarla y cuando ella llegó al palacio, se acostó con ella. Recién había completado los ritos de purificación luego de su periodo menstrual. Luego ella regresó a su casa. Más tarde,
Cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, envió un mensaje a David para informarle. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. ¡Qué vergüenza! Mira estas palabras. Cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó. Envió a otros a hacer lo que se supone que él debía liderar. Seguía durmiendo y caminando en la tarde. Miró y vio una mujer. Mandó a buscarla, durmió con ella y la embarazó. ¡Oh, Dios mío! ¡Terrible! Cadenas de torpezas. Esto sucede cuando abandonas tu puesto de trabajo, cuando abandonas tu tarea. Irás de traspié en traspié hasta que finalmente resultes atrapado o destruido. Él finalmente asesinó al hombre y se casó con su mujer. Y luego vino el gran juicio. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Este hombre fue completamente humillado, derrotado y desgraciado. Gracias a Dios finalmente fue restaurado, pero fue una experiencia larga y muy difícil. Ya sabes esta historia muy bien. Este es el precio que se paga cuando te permites ser descuidado y apartado de su misión. Israel. El enemigo no puede derrotar ni maldecir a Israel hasta que fueron seducidos para alejarse de Dios. ¿Recuerdas la historia de cómo Israel fue seducido a la inmoralidad e idolatría por las mujeres moabitas? Antes de eso, el rey moabita Balac, por miedo, había enviado por un mago muy poderoso llamado Balaam de Petor, cerca del río Éufrates para que vinieran a maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios lo forzó a bendecirlos en lugar de maldecirlos, y el rey no quedó contento con ello. Se sintió frustrado. Pero luego de mucha persecución, el mago más tarde le dijo qué hacer. Sedúcelos para que se alejen de Dios. Hizo entender al rey y a su pueblo que Israel no podría ser maldecido ni derrotado a menos que hicieran que Dios los abandonara, seduciéndolos al pecado. ¿Estás escuchando? No puedes bajar. Los opositores no pueden atraparte ni destruir tu visión a menos que te permitas ser seducido. Triste, muy triste. Los israelitas más tarde cayeron en esa estratégica trampa para desviarlos. Sus hombres comenzaron a dormir con las mujeres moabitas y estas mujeres sistemáticamente, los sedujeron para que adoraran a los ídolos, incluyendo el detestable Baal de Peor, inmoralidad e idolatría. Esto enfureció a Dios, este mismo Dios que estaba protegiéndolos y bendiciéndolos celosamente. Inmediatamente les envió una plaga que terminó eliminando a 24,000 hombres, antes de que Israel comprendiera lo que estaba sucediendo. Mientras los israelitas acampaban en Acacia, algunos de los hombres fornicaron durmiendo con las mujeres moabitas. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus ídolos, y pronto los israelitas asistieron a sus banquetes y adoraban a los dioses de Moab. Antes de que pasara mucho tiempo, Israel estaba adorando a Baal de Peor, haciendo que se encendiera la ira del Señor contra su pueblo. Números, capítulo 27, versículos 1 al 3. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Cuando tus opositores, detractores, enemigos, competidores, saben que no pueden destruirte por la fuerza, tratarán de seducirte para que abandones a Dios, a tu visión, a tu destino. Muchas cosas pueden aparecer que te lleven lejos de tu visión. Y si tú totalmente, por descuido, lo permites, luego prepárate para pagar el precio, el cual puede incluir fracaso, dolor, derrota, destrucción y vergüenza. Israel pagó un alto precio por su insensatez. 24,000 hombres muertos, más problemas y confusión. No te dejes seducir. Permanece en la carrera. Cualquier cosa o cualquier asociación que no contribuya positivamente a la consecución de tus sueños, finalmente te matará. Muchos grandes hombres han sido derrotados no por armas ni poder, sino por el sutil y astuto engaño y propuestas del enemigo. Ten cuidado. Adán y Eva. Esta primer pareja también fue seducida y apartada del hermoso, eterno, bendecido plan y promesa de Dios para su vida.
Mira dónde los tenía Dios. Ese jardín precioso, planeado y cuidado por el mismo Creador. La tierra tenía oro excepcionalmente puro, resinas aromáticas, piedra ónix, etc. Todo esto en gran abundancia. Ellos estaban a cargo de todo y también tenían buena relación con su Hacedor. Él tenía grandes planes para ellos, pero vino la serpiente y los sedujo, alejándolos de todo eso. La serpiente aquí no es el animal, sino Satanás, el demonio, ese viejo y malvado embustero, ese mentiroso y destructor. Los sedujo a la desobediencia y las consecuencias fueron terribles. El pecado, la muerte, el mal y el fracaso entraron en el mundo simplemente a través de esta propuesta singular. Escucha al maestro embustero en su apogeo. Ahora la serpiente era el más astuto de las criaturas que el Señor Dios había creado. ¿De verdad?, preguntó a la mujer. ¿Dios realmente les dijo que no deben comer ninguna fruta del jardín? Por supuesto que podemos comer, le dijo la mujer. Solamente la fruta del árbol en el centro del jardín es la que no tenemos permiso a comer. Dios dice que no debemos comerla ni siquiera tocarla, o moriremos. No morirán, replicó la serpiente. Dios sabe que se abrirán vuestros ojos cuando la coman. Serán como Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 4. ¡Oh Dios! Pienso que el error que Eva cometió aquí fue haber entrado en alguna forma en discusión con el demonio. No analices cosas con el enemigo. Simplemente tienes que ignorar, resistirlo, rechazarlo, atarlo o echarlo. Siempre. Una vez que diste la oportunidad, definitivamente Él sabe cómo mejor convencerte para ir contra la voluntad de Dios o contra tu visión. Él tiene 101 razones de por qué deberías abandonar esa misión, ese proyecto. Es verdad. Incluso mientras estoy escribiendo este libro, puede darme razones por las cuales no debería hacerlo. El enemigo no ha cambiado. Todavía es ese mismo zorro viejo y tortuoso. Incluso cuando Eva le citó la palabra, las instrucciones de Dios, el diablo logró torcer, corromper esa palabra y seguir adelante para seducir a la pobre mujer y su marido al pecado de desobediencia. Y ese hermoso plan, ese destino, fue manchado, diluido y acortado. No analices tu situación, tu visión o condición con el enemigo. Mantente totalmente alejado y avanza para que no te seduzca a abandonar. Nunca le des la oportunidad, porque es un maestro en ese juego. Resístelo, échalo, átalo, recházalo, enciérralo fuera de tu vida o escápate. Podríamos seguir y seguir, pero permíteme pasar a un muy buen ejemplo de un hombre que rechazó ser seducido y alejado de su camino al éxito. José se rehusó a rendirse. Sí, José se rehusó a ser seducido y alejado. Sabes muy bien la historia de este muchacho, así que adelantaremos esta historia hasta su estadía en la casa de Potifar. Cuando este apuesto muchacho hebreo vino a servir a casa de Potifar, dice la Biblia que Dios comenzó a bendecirlo, bendijo a su amo y hasta ese hombre reconoció que José era una persona favorecida y exitosa. Pero al enemigo no le gustó esto. Entonces instigó a la esposa de Potifar para que se acostara con José. ¿Y cuál era el objetivo? Contaminarlo y detener su elevación al éxito. Esta mujer hizo todo lo posible para seducir al muchacho al pecado, pero José se rehusó. Esta es una persona que ha visto su futuro y no estaba dispuesta a negociarlo. Escuchemos. Ahora, José era un joven muy apuesto y corpulento, y en aquel tiempo, la esposa de Potifar comenzó a desearlo y a invitarlo a dormir con ella. Pero José se rehusó. Mira, le dijo a la mujer, mi amo me confía todo en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo.
Él no me ha negado nada excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malvado? Sería un gran pecado contra Dios. Ella siguió presionándolo día tras día, pero no aceptaba dormir con ella y se mantenía fuera de su camino lo más posible. Génesis, capítulo 34, versículo del 6 al 10. Debemos, a cualquier precio, resistirnos a ser seducidos y alejarnos de nuestra visión. Mira a José. Esta mujer hizo todo lo posible para asegurarse de que José durmiera con ella, pero el muchacho se rehusó y se mantuvo a distancia. La evitaba. Quiero que mires más allá de esto de acostarse y ver que está realmente implicado aquí. La batalla era por el destino de José y el muchacho entendía esto muy bien. Luego, ¿sabía la esposa de Potifar qué se ponía en juego? Lo dudo. Lo único que ella sabía y por lo que se preocupaba era sacarse el gusto de este tan apuesto, corpulento, inteligente joven que la providencia había traído directamente a su casa. Sí, a veces la gente que trata de seducirte para alejarte de tu sueño, visión, tal vez desconozcan las consecuencias de lo que están haciendo y la persona real detrás de sus acciones. Pero tienes la responsabilidad de resistir o retirarte porque tu futuro, tu propia prosperidad, están en juego. José resistió y huyó. ¿Por qué? Estaba recordando sus grandes sueños, las instrucciones divinas de su padre y, más importante aún, su respeto por Dios. Tenía sus ojos puestos en lo que Dios había dicho respecto de él. Estaba concentrado en esa visión donde su padre, madre y sus hermanos, sol, luna y estrellas, lo reverenciaban. Él deseaba triunfar. Estaba decidido a ver que su sueño se hiciera realidad en su vida. Y sabía que el pecado podía dañar todo esto. Así que rechazó la seducción de alejarse, hundirse en la inmoralidad. Sí, fue castigado por eso, pero la mano de Dios y su favor permanecieron con él hasta que logró triunfar. Fue sacado de la prisión y llevado al palacio. Cualquier cosa que el enemigo haga para victimizarte será traducida en prosperidad, en el nombre de Jesús. No aceptes ser seducido porque tu destino está en juego. Permanece fiel a tu visión. Nehemías directamente no aceptó ser seducido. Jesús. ¿Puedes terminar aquí sin mencionar la experiencia de Jesús en el desierto? No. Inmediatamente después de su bautizo, se retiró para prepararse para su ministerio. Ayunó durante 40 días y noches y tuvo mucha hambre. Luego ese vagabundo, Satanás, vio esta oportunidad y se filtró para destruir la visión. Él utilizó el pan, comida, para tentar a Jesús porque sabía que Jesús tenía mucha hambre y necesitaba alimento. Usó el poder sabiendo que Jesús necesitaba del poder de Dios para cumplir la visión. También utilizó la gloria del mundo porque sabía que lo que Jesús estaba por lograr atraería la gloria divina definitivamente. Escucha, el enemigo siempre utilizará lo que necesitas o lo que te puede parecer útil para seducirte y alejarte. Es muy astuto. Viene con carnada, pero recuerda siempre que lo que te está ofreciendo es falso, es una imitación del original preparado para ti por Dios. Escucha, lo que el enemigo está utilizando ahora para seducirte no se puede comparar con la gloria de Dios preparada para ti si complementas ese proyecto. ¡Grandioso! Veamos lo que sucedió en ese desierto. Luego Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches no ingirió alimento y tuvo mucha hambre. Luego el demonio se le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan». Pero Jesús le respondió: «No, dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio lo llevó a Jerusalén,
al punto más alto del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, salta, porque dice la Escritura, ordenará a sus ángeles que te protejan, y ellos te sostendrán con sus manos para impedir que tropieces en alguna piedra». Jesús respondió: «La Escritura también dice, no tentarás al Señor tu Dios». Entonces el demonio lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró las naciones, el mundo y su gloria. «Te daré todo esto», le dijo, «si postrándote a mí me adoras». Jesús le ordenó: «Apártate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Luego el demonio se retiró y los ángeles confortaban a Jesús. Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Dios mío, ¡qué encuentro! Hubiera sido más que un eterno y monumental desastre si Jesús hubiera hecho alguna de las cosas que el embustero le sugirió. El proyecto divino de su totalidad hubiese colapsado inmediatamente. Y estas son también las mismas cosas que nos alejan del plan divino de Dios hoy en día. Pan, lo que necesitamos para comer y cubrir nuestras necesidades. Poder, protección, orgullo de la vida y la gloria del mundo. Cuando obtienes cualquiera de ellas, inmediatamente pierdes la visión. Ciertamente Jesús tenía el poder de hacer todas esas cosas, pero de plano las rechazó, resistió y reprendió al enemigo. Jesús resistió con la palabra de Dios. Está escrito. 3 veces lo intentó y 3 veces él le dijo que está escrito en las Escrituras. La palabra de Dios es el arma más confiable para resistir y derrotar al enemigo en cualquier momento. Alabemos a Dios. ¿Y notaste además de qué manera ese ser tan astuto intentaba usar equivocadamente las promesas, la palabra de Dios, para manipular a Jesús para que lo obedeciera? Debes conocer las promesas, la palabra de Dios, y aplicarlas acertadamente para ser capaz de derrotar a Satanás. Es verdad, Él las conoce muy bien y siempre busca una manera de corromperlas en nuestro detrimento. Luego, no importa cuántas veces o de cuántas formas vendrá el enemigo, debes estar siempre listo para decirle lo que Dios dice sobre ti y tu destino. Está escrito. Di lo que dicen las Escrituras. Todo lo que el enemigo deseaba era hacer descarrilar el proyecto de salvar al hombre del pecado y sus consecuencias. Ahora, ¿qué está usando en el presente el enemigo para seducirte? ¿Qué? Ponte de pie y resístele. Acusaciones y exhortación. En tu camino hacia la cima serás acusado falsamente y extorsionado. Prepárate para eso. Todo apunta a desalentarte de seguir adelante. Nada, te repito, nada se perderá. Le hicieron eso a Nehemías, pero él oró, los ignoró y siguió con su trabajo. Por 5ª vez, el sirviente de Sanbalat vino con una carta abierta en su mano, y esto es lo que decía: Gesem me dijo que donde quiera que vaya se comenta que tú y los judíos están planeando rebelarse y por eso están construyendo la muralla. De acuerdo a sus informes, tú planeas ser un rey. También dicen que tú has llamado a profetas para profetizar sobre Jerusalén, diciendo: miren, hay un rey en Judá. Puedes estar completamente seguro de que este informe volverá al rey, así que te sugiero que vengas y hables del tema conmigo. Mi respuesta fue: sabes que estás mintiendo. No hay verdad en ninguna parte de tu historia. Ellos simplemente trataban de intimidarnos, imaginando que podían quebrantar nuestra resolución y determinación a trabajar. Entonces oré para recibir fuerzas para continuar la obra. Nehemías, capítulo 6, versículos 5 al 9. Traición. Hay traición cuando engañas, cuando deleitas o cuando eres infiel. Si ellos intentaron traicionar a Nehemías y su visión, entonces tratarán también de hacerlo contigo.
Espera la traición de algunos de tus socios, confidentes, obreros, amigos íntimos, colegas y hasta parientes. En todo proyecto divino debe haber un Judas que trate de destruirlo. Nehemías tuvo una dosis de eso, hasta de su propio pueblo que debió normalmente haber estado feliz apoyándolo y sin embargo estaban ocupados traicionándolo y dando muestras de lealtad a sus enemigos. Y tenían razón para hacer esto. Aquí fue su matrimonio y relaciones personales, pero ¿alguien podría tener razones para traicionar la obra de Dios, la visión divina? No lo creo. No hay necesidad de ser desleal a una causa en la que estás comprometido. Creo que si a uno no le gusta la misión o el promotor de la misma, es mejor abandonar que traicionar. Aléjate. Es mejor que quedarse y al mismo tiempo traicionar. Digo esto porque la recompensa de la traición es enorme. La recompensa de la traición es con frecuencia el suicidio, la autodestrucción y muchas otras maldiciones generacionales difíciles. Sí, tiene consecuencias generacionales. Nunca le ha ido muy bien a un traidor. Nehemías lo dice todo aquí. Durante esos 52 años, muchas cartas se intercambiaron entre Tobías y los oficiales de Judá, pero muchos en Judá se habían jurado lealtad a él porque su suegro era Zacanías, hijo de Ará, y porque su hijo Jonán estaba casado con la hija de Musalum, hijo de Berequías. Me decían siempre qué maravilloso hombre que era Tobías, y luego le contaban a él todo lo que yo decía. Y Tobías me envió muchas cartas intimidatorias para asustarme. Nehemías, capítulo 6, versículos 17 al 19. Enfrentar los reclamos. Otro tema que debes enfrentar mientras marchas hacia el éxito es el de los reclamos. Cuando los identificas, enfréntalos inmediatamente, imparcial y juiciosamente. Verifica de qué se quejan las personas y remédialo. No pases por alto ninguna queja sin importar qué tan insignificante sea. Nehemías escuchó las quejas del pueblo y las trató rápido y juiciosamente. Esta es la marca de un gran líder. Luego, el pueblo de Judá comenzó a quejarse de que sus obreros se cansaban. Había tantos escombros para remover que nunca lo hubiéramos hecho solos. Nehemías, capítulo 4, versículo 10. Por entonces, algunos hombres y sus esposas lanzaron gritos de protesta contra sus compatriotas judíos. Decían, Nehemías, capítulo 5, versículo 1 al 13. Una pequeña dosis de insatisfacción, rencor o injusticia pueden ser el resultado de las protestas y pueden instigar a rebeliones abierta o encubiertamente. Y esto puede poner en peligro la visión. Presta atención a cada insatisfacción y actúa. Escucha lo que dice la gente, pero no te conmuevas solamente. Utilízalo para mejorar la visión y a ti mismo. A veces Jesús se detenía y preguntaba a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Y qué dices tú sobre mí? ¿Cuál es tu propia opinión? Él quería medir las opiniones de la gente y de sus discípulos. Cualquiera que afirme que no le interesa la opinión de los demás sobre él está definitivamente condenado. Hasta a Dios le importa la opinión de los hombres sobre él. Es verdad. Por favor, no estamos diciendo que la opinión de la gente tiene que ser determinante, sino que al menos debes escucharla, considerarla. Tal vez así te beneficiarás en un par de cosas y luego sigues adelante con tu visión. Siempre hay gran sabiduría, seguridad y bendición en escuchar. Habla menos y escucha más. Recuerdo que una vez Gadeón y su ejército planeaban atacar el campamento de los midianitas. Y el Señor guió a Gadeón hasta el campamento enemigo para escuchar lo que decían, y así supieron que él les daría la victoria sobre los midianitas. Gedeón hizo lo que se le indicó, y lo que oyó lo alentó a seguir adelante, movilizar su ejército y atacar a los enemigos. Tú ya sabes cómo terminó esta historia. Los enemigos fueron derrotados totalmente y sus generales fueron capturados. Escucha siempre. A veces puedes llamar a tus obreros, tu socio, y hablar con ellos. Debes estar atento y ser paciente. Sé valiente y demuestra liderazgo. Aún frente a todas estas contrariedades, amenazas, intimidaciones, traiciones y reales peligros, Nehemías continuó siendo valiente y alentando a otros a seguir con la obra.
Estarás de acuerdo conmigo en que ese coraje heroico que manifestó aquí es extraordinario. Él ciertamente demostró verdadero liderazgo. Participó personalmente del trabajo, se comprometió en la defensa y todavía tuvo la fortaleza de seguir adelante, supervisando y motivando a los demás. ¡Grandioso! Esto es verdadero liderazgo. También me fascinan sus estrategias administrativas y militares. ¿Era un administrador entrenado? ¿Había recibido instrucciones en estrategia militar? Yo creía que él era solamente un copero en tierras extranjeras. Cuando Dios llama, Él entrena y equipa con lo necesario. Seguro, Dios había implementado en este hombre toda la sabiduría, coraje, favor, etc. Todo esto que serían necesarios para realizar la tarea. Se le entregó el favor para realizar y complementar la tarea. Y esa fue la fuente de todo lo que ves manifestarse a través de él. Dios ya te ha dado todo lo que puedas llegar a necesitar para ser exitoso. Todo te ha sido incorporado. Aunque aún no hayas visto nada, pronto se manifestarán tus talentos a medida que avanzas. Cuando aparecen los desafíos, las cualidades incorporadas en ti serán proporcionalmente liberadas para equiparlos. Escucha a este gran estratega. Entonces, puse guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla en las áreas expuestas. Ubiqué al pueblo para que montasen guardia por familia, armados con espadas, lanzas y arcos. Luego, al observar la situación, reuní a los líderes y al pueblo y les dije: no teman al enemigo. Recuerden al Señor que es grande y glorioso y luchen por sus amigos, sus familias y sus hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos enterados de sus planes y que Dios los había frustrado, todos regresamos a nuestro trabajo en la muralla. Pero desde entonces, solo la mitad de mis hombres trabajaron, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y escudos de clavos. Los oficiales estaban detrás del pueblo de Judá que construía la muralla. Los obreros comunes continuaron su tarea con una mano teniendo a su carga y la otra mano sosteniendo su arma. Todos los constructores tenían una espada a uno de sus lados. El trompetista se quedó conmigo para hacer sonar la alarma. Nehemías, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y así es como le habló Nehemías al pueblo y sus líderes. Te digo a ti, hoy, no temas. Recuerda que el Señor, que es grande, verdadero y fiel, estará contigo hasta que ese proyecto esté finalmente terminado. Esa es su promesa. Dios frustrará todos los esfuerzos del enemigo para frustrar esta visión. En el nombre de Jesús, Él es capaz de poner su visión en tu mano para que se haga realidad. Me encanta la manera en que el apóstol Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dios, quien te ha llamado, es fiel. Él hará esto. Amén. ¿Oíste eso? Sí, Él lo hará. Ahora, la persecución del éxito es como una guerra. De hecho, es en sí misma una guerra. En una guerra pueden llegar a haber muchas batallas. Se espera de ti que salgas en cada frente de batalla decidido a ganar, y cuando ganes, vuelvas a tu casa con grandes recompensas y el botín de guerra. Si quieres el botín de guerra, entonces lucha y gana las batallas. El éxito extraordinario procede de la interacción de todas las variables que hemos discutido en este libro. Si meticulosamente pones en práctica todo lo que has aprendido aquí, puedo garantizarte que nada podrá impedir que te muevas y que llegues a la cima.